acá en Castro. Gracias al Señor que estamos bien de salud. Los contagios no son muchos en Castro, más en la ciudad de entrada a la isla que se llama Ancud. Ahí hay más contagios, unos 25 me parece. Aquí en Castro hay 10, pero y hospitalizados hay 3. Y gracias al Señor que hemos estado bien cuidados por Él y también contactándonos con los poquitos creyentes que hay aquí en Castro. Hay 5 hermanos creyentes con los que nos juntamos también a estudiar un poquito la Biblia por este medio. Hoy día mi tema es ayuda para varones. Alguien me preguntó si era exclusivamente para hombres. Yo le contesté que no, es para todo el pueblo de Dios, pero son principios necesarios que vamos a ver hoy día en la vida personal del varón, y lo que voy a hablar será para mí también en busca de esta disciplina. Como dijo el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dijo Pablo, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y este es el objetivo de esta noche al estudiar esta disciplina para varones. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo número 5. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, en el verso número 27, está hablando el Señor Jesús en su hermoso discurso del Sermón del Monte, y aquí el Señor dice algo muy práctico. Mateo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hasta ahí nomás vamos a leer en este interesante pero que aparece aquí en este discurso del Señor. Antiguamente, por lo dicho en la ley, solamente se contemplaba el adulterio físico. Ahora el Señor eleva estas demandas al hecho de mirar, al mirar a una mujer para codiciarla. Y esto precisamente, hermanos, es un problema que tenemos nosotros los varones, una disciplina necesaria sobre nuestra mente, sobre nuestra vista. Con razón, el apóstol Pablo a los más jóvenes, a través de Timoteo, les exhortaba diciendo, huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Y todo varón joven tiene que huir de estas pasiones juveniles. Pero también los más adultos, los más viejos también necesitamos disciplina sobre esta área personal de nuestra vida como creyentes. El rey David a sus 50 años cayó en adulterio y fue precisamente por falta de disciplina. Estaba en la cúspide de su vida militar y falló en esta área de la disciplina personal. Otro más joven que él es Sansón. Siempre primera vez que pide algo a sus padres dice, yo he visto
en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. En total y franca rebeldía a la palabra de Dios, uniéndose en yugo desigual. Y así siguió durante toda su vida, decidiendo por sus ojos. Y finalmente terminó su vida en que los filisteos le sacaron sus dos ojos. Fue triste su final. Pero ¿qué pasó con David? ¿Qué le ocurrió al rey David casi en sus 50 años? Vamos a leer en 2 de Samuel, en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, el capítulo número 11, en el verso número 1. Dice ahí en 2 de Samuel 11:1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Aquí tenemos este triste pecado que va a traer una tremenda desgracia a la familia de David para siempre, y que va a ser realmente la declinación de su reinado, y que después, posteriormente, va a terminar cuando él censa al pueblo en un arrebato de rebeldía contra el Señor. Fueron episodios graves, y para nosotros están escritos, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, para nuestra enseñanza. David había llegado a la cúspide de su vida como un brillante paladín del ejército de Dios. Él era un poeta, era el dulce salmista de Israel, pero lo vemos aquí sucumbir en este aspecto de falta de disciplina. Y hermanos, es una área para nosotros los varones de la cual debemos tener cuidado, todos, los jóvenes, los medianamente jóvenes y los más viejos. David había comenzado tempranamente a subirse en el carro de la insensibilidad, porque nunca estas cosas pasan de un día para otro. Son hábitos, son costumbres que con el tiempo uno va adquiriendo. Cuando era más joven, nos dice aquí mismo en el capítulo número 5, si quieren me acompañan, 2 Samuel capítulo número 5, en el verso número 13, nos dice: Nuestro hermano Camilo ha tenido un pequeño problema de conexión a internet. Vamos a esperar unos segunditos para que vuelva a retomar su conexión. Ahora sí, hermano Camilo. ahora sí ya. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí Bueno, le escuché estamos perfecto. viendo bien.
Estábamos viendo aquí en 2 de Samuel 5, versículo número 13, que tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Adquirió la costumbre tan habitual de los reyes de Oriente de tener muchas mujeres. Fue una conducta realmente que iba a traer sus consecuencias. Y este hábito, Dios lo había previsto en la ley, que un rey no debía tener muchas mujeres, ni muchos caballos, ni mucha plata, dice el libro de Deuteronomio. Es decir, las 3 F a la cual tenemos que tener cuidado todos los varones. ¿Y cuáles son esas 3 F? Las faldas, la fama y la fortuna. Son peligros que están muy cerca de nosotros. Ahora volvamos a lo que leímos en el capítulo anterior, en el capítulo número 11 de 2 de Samuel. Aquí vemos que al rey David, en esta ya insensibilidad que se había apoderado de su vida, se suman 3 hábitos peligrosísimos. Dice ahí en el versículo número 1, al final del versículo 1 del capítulo 11, que David se quedó en Jerusalén, se quedó en casa. Y sucedió, dice en el versículo número 2, que al caer la tarde se levantó David de su lecho, se quedó todo el día acostado. Ahí podemos ver que abandonó sus deberes, porque todos los reyes en ese tiempo de primavera era cuando salían a la lucha, a mantener lejos del territorio a los enemigos, en este caso a los amonitas, pero el rey David prefirió quedarse en casa y mandó a Joab, su general. Y lo vemos también levantándose tarde. Ahí hay una muestra de falta de vigilancia. Y también nos dice en el versículo número 2, y se paseaba sobre el terrado. Ahí tenemos una abundancia de ocio. Y también nos dice en el versículo número 2 que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí tenemos que fijó su mirada en lo indebido. Mirar a una mujer no tiene nada de malo. El problema es cuando la mirada se queda fija en ella. Y esto fue lo que le pasó al rey David. Un interesante control de la persona, en ese momento Dios deja de ser real. Así escribió él. Y es realmente cierto aquello. Cuando la lujuria toma control de nuestra mente, es en ese momento que Dios deja de ser real. Y Satanás sabe muy bien esto. Satanás no nos puede quitar la salvación. Tampoco nos puede llevar a que odiemos a Dios. Sin embargo, él nos puede hacer que nos olvidemos de Dios. Y esto precisamente, hermanos, es lo que ocurre cuando tenemos falta de disciplina. Por eso el apóstol Pablo le escribió a Timoteo: ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y ese gimnasio, la palabra ejercítate que ocupa ahí el apóstol Pablo en esa primera carta a Timoteo, es la palabra gimnasio. Y el gimnasio al cual somos invitados, hermanos, es a estar permanentemente
contemplando la palabra de Dios, orando al Señor y ejercitándonos en esta vida cristiana como verdaderos hijos de Dios. El apóstol Pedro va a escribir algo que a lo mejor para nosotros podría ser para gente antigua, como cuando él escribe, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y la santidad a veces es considerada como algo pasado de moda, pero es algo muy necesario en nuestra relación con Dios. Y vamos a ver entonces, hermanos, algunos consejos prácticos para ejercitar la disciplina de los ojos, para que no nos pase lo que le pasó a David y que fácilmente también podría sucedernos a nosotros por falta de disciplina. Fíjense que los médicos dicen que los ojos son parte del cerebro. A mí me pareció sorprendente eso. Y dicen ellos que lo primero que se forma del cerebro son los ojos. Los ojos son parte del cerebro. Y esto es muy interesante porque Dios relaciona el mirar con la mente. Y encontramos muchas exhortaciones en el libro de los Proverbios y en otros libros a la disciplina de los ojos, para que podamos disciplinar la mente. Por eso el libro de Proverbios dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Y ahí en el libro del Proverbio, el Espíritu Santo nos está exhortando a mirar aquello que es recto según la santidad de Dios. Y Job sabía muy bien de esta disciplina necesaria en medio de su ¿no? En el libro de Job, capítulo 31, nos dice en el verso número 1, Job 31, 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Miren, hermano, la pregunta, hermanos, que hace Job. ¿Cómo voy a tomarme la liviandad de mirar a una hermana joven de la congregación? Él hace un pacto con sus ojos. Y esto es muy interesante, hermanos, que Job nos enseñe esta lucha que él sostenía y que mantenía en su propia vida. ¿Y por qué tenía esta lucha Job? En medio de toda la sarna, en medio de todo su sufrimiento, su dolor, su esposa lo había abandonado en su vida íntima. Por eso nos dice en el capítulo 19, acompáñeme, Job capítulo 19, en el verso 17, dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Su esposa sentía que su esposo olía mal. Dijo, no, ¿qué me voy a acercar a ti? ¿Qué me vas a dar un beso? ¿Cómo voy a permitir que tengamos vida íntima? Otra traducción dice, a mi esposa le daba asco mi aliento. Entonces Job, en esta lucha, en esta tremenda distancia que tenía de su mujer, él hizo un pacto con sus ojos. Dijo, no, yo
no voy a mirar y no voy a poner mi vista en ninguna otra mujer. Y hermanas, yo quisiera también dirigirme a ustedes, sobre todo a las que están casadas. Es muy importante, hermanas, ayudar a tu esposo a que él sea un hombre satisfecho. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo número 7. Este es un mandamiento para el hombre y la mujer. 1 Corintios 7, en el verso número 3. Está hablando de problemas matrimoniales el apóstol Pablo, y dice en el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y aquí tenemos que se está hablando del deber conyugal, tanto del hombre con la mujer. Y usted me dirá, pero este hombre, ¿cómo se va a merecerse si no se merece que yo tenga mi vida íntima con él? Aquí la Biblia dice todo lo contrario, queridas y queridos hermanos. Es un deber, es un mandamiento del Señor el mantenerse unidos, el matrimonio en la vida normal sexual, para que no os tiente Satanás, para que el varón como la mujer no coloque su mirada en nadie más. Es un aspecto muy importante. Y aún así, queridos hermanos, nosotros necesitamos siempre disciplinar nuestros ojos. Y la razón de esta disciplina es porque los ojos siempre se van para cualquier parte. Vamos ahora al libro de Proverbios, capítulo número 27. En el libro de Proverbios, capítulo 27, en el verso número 20, nos dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Esto es una verdad para hombres y para mujeres. Así como el Seol o el Hades y el Abadón nunca se sacian, así también los ojos nunca están satisfechos. El Abadón ahí es otra forma de mencionar a la muerte. El Hades y la muerte nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¿Y por qué? Por la mala costumbre de no disciplinarse. Por eso existe Hollywood. Por eso existen las teleseries. Por eso está todo programado en el mundo, porque los ojos nunca están satisfechos. ¿Ya? Y todas estas teleseries, incluso aquellas que parecen ser cristianas como Moisés y la vida de Jesús, son todas hechas para satisfacer los ojos. Y no tiene nada que ver con la vida cristiana. Leamos también en Eclesiastés, capítulo número 1, nos dice Salomón, en Eclesiastés capítulo 1, en el verso número 8, dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca
se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca. Nunca se va a saciar el ojo de ver, ni el oído de oír. Siempre va a querer más y más y más. Entonces, se necesita mucha disciplina. Y esa disciplina, nosotros como creyentes podemos efectuarla, porque ahora el Señor nos ha dado una nueva naturaleza, capaz de ponerle fin a esa inclinación. Y todo ha sido por la obra del Señor Jesucristo, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho una nueva criatura, para que dejemos esa tendencia natural de que los ojos nunca se sacian y los oídos nunca se sacian de escuchar, sino que disciplinemos nuestra vida personal. Por eso también vamos ahora al Nuevo Testamento, la carta a los Efesios, en el capítulo número 4, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ahora sí? Ahí. Y fíjense, hermanos, que aquí el apóstol Pablo les está recordando a los creyentes de Éfeso que ellos tenían una antigua manera de vivir conforme a las concupiscencias, a los desórdenes del deseo. Y el apóstol dice, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y en el verso 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esto es una cuestión de la mente del creyente. El creyente ahora puede renovar su manera de pensar. El creyente puede disciplinar su conducta. Los varones tenemos que aprender a disciplinar nuestros ojos, nuestra mente. Tenemos que ejercitarnos en aquello que es puro y agradable al Señor. Y hermanos, en lugar de quedarnos viendo algo indebido, tenemos que ocupar nuestra vista en lo que la Biblia nos enseña. El apóstol Pablo, por ejemplo, le dice a los filipenses, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que ocupemos nuestra mente en todas las cosas que nos rodean, pero que son puras, amables, de buen nombre, que tengan virtud, que sean dignas de alabanza, ocupemos nuestra mente en aquello. Y eso, hermanos, es tema de elegir lo adecuado,
como hijos de Dios. El salmista es como pidiendo ayuda a Dios y le dice, aparta mis ojos que no vean vanidad, avívame en tu camino. Y hermanos, realmente nosotros tenemos que ejercitarnos en esto y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a apartar mis ojos de la vanidad, de las cosas huecas que no tengan sentido, sino que me ayuden a estar más cerca de ti. Por eso, hermanos, el Señor Jesús declaró, la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Qué interesante lo que dijo el Señor. Si tu ojo es bueno, significa si tu mirada está puesto en lo adecuado, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Todo tu ser irá hacia aquello que realmente agrada a Dios. Pero si tu ojo es maligno, si tu mirada está puesta en lo que no conviene, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y el Señor dijo eso sabiamente porque los ojos realmente nos llevan hacia lo que agrada a Él o nos llevan hacia la maldad. De manera, hermanos, que tenemos que aprender a disciplinarnos. Y les voy a decir prácticos para todo varón, que tenemos que ejercitarlos. Un límite práctico importante es, para nosotros los varones, evitar intimidad verbal con toda mujer que no sea la esposa. Ese es un primer consejo. Fíjense que las relaciones extramaritales comienzan por la afinidad o intimidad con alguien que no sea nuestro cónyuge. De manera que nunca compartas tus problemas personales con otra mujer que no sea tu esposa. Nunca hagas eso. Siempre mantén afinidad y confiabilidad con tu esposa, nunca con otra mujer. Tampoco nunca toques a otra mujer, ni a las doncellas del pueblo de Dios. No trates con afecto a quien no sea tu esposa o una de tus hijas. Suele suceder que un hombre comprensivo enciende lascivia en todo varón. Un hombre comprensivo para otra mujer, en el varón enciende la lascivia. Además, nunca coquetee, ni siquiera en broma, con quien no sea tu esposa. Y esto, hermanos, nos indica que no tenemos que ser infantiles en pensar que no podemos sucumbir a la tentación de ser atraídos. La vida sexual en el varón está a flor de piel. Y nosotros tenemos que ser sinceros en eso. También, hermano, nunca le hagas regalos a otra mujer menos flores que no sea tu esposa o tus hijas. Nunca hagas eso. Eso para una mujer es sinónimo de una insinuación. Recuerde que Salomón incurrió siendo viejo
en los mismos desórdenes sensuales de su padre David. Lo mismo. Salomón hizo lo mismo que su padre David. Pero Salomón fue más lejos, sin colocar límites a su vida personal. Eso, hermanos, debemos evitarlo. Ahora, ¿qué recursos podemos decir que pueden haber para disciplinarnos en todo esto? El recurso inagotable número 1, hermanos, es la confesión diaria de nuestros pecados. Cada mirada, cada pensamiento morboso, hay que confesarlo. Si usaste el espejo retrovisor de tu auto cuando solías salir por la calle en tu vehículo para mirar la figura femenina de una mujer, no dejes que eso pase, no te acostumbres, confiésalo al Señor. Y no tengas miedo de ser sincero con el Señor. Alguien me decía, hermano, ¿cómo voy a estar diciéndole a cada rato al Señor estos pequeños detalles? Yo le decía a aquel hermano, el Señor está esperando que todos esos detalles sean confesados a Él. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nunca se va a cansar de perdonarnos. ¿Cómo usted cree, después de ser salvo del ex endemoniado, había vivido toda una vida abrumado por pensamientos, atacado por Satanás? Ese hombre tiene que haber tenido muchas luchas y muchas tendencias. Igual nosotros, hermanos, no somos exentos de la vida que antes teníamos, que nos quedan resacas y pensamientos morbosos. Él siguió con una vida de batallas y debe haber pasado por muchos periodos de confesión, clamando al Señor por ayuda para corregir su vida indisciplinada. Pero como él fue equipado con una nueva naturaleza, el ex endemoniado estaba vestido a los pies de Jesús en su cabal juicio, estaba equipado ahora para poder vivir una vida disciplinada. Nosotros también. Por eso el apóstol Pablo decía con toda sinceridad, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el apóstol Pablo escribe eso como creyente, en la misma calidad del ex endemoniado. Miserable de mí. Y ninguno de nosotros es más santo que este gran apóstol. Todos necesitamos, hermanos, la misma disciplina y la misma de pandemia, cuando estamos confinados y donde el ocio puede aumentar, necesitamos vivir una vida disciplinada. Es muy necesario, hermanos varones, abandonar toda práctica antigua que nos invitaba al adulterio mental. No dejes ningún cabo suelto. No dejes nada que te inclinaba a esas prácticas, que esté por ahí escondido, alguna página de internet de pornografía, cualquier cosa que pueda representar un peligro para tu vida, ninguna de esas cosas las dejes sin juzgar. El apóstol Pablo les dice a los romanos, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
No proveas absolutamente nada. Si ves alguna teleserie favorita nocturna, donde sale esa actriz que te llama la atención, abandona esa práctica. Termina con cualquier práctica que pueda poner en peligro tu relación de comunión con el Señor. Entonces, hermanos, tenemos como recurso maravilloso la confesión. Tenemos como recurso maravilloso la nueva naturaleza que el Señor nos dio. Y también el mismo recurso, el poder escapar de cualquier tentación. Mire lo que dice en 1 Corintios, capítulo número 10. La primera carta a los Corintios en el capítulo 10. En el verso número 13. Pablo a los Corintios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Siempre el Señor va a dejar una puerta abierta para que podamos salir. Nunca el Señor nos va a permitir ser tentados más allá de lo que podemos soportar. De manera, hermanos, que si habían algunas prácticas en tu vida antigua que todavía permanecen en ti, abandona todo ese asunto. El Señor no va a permitir que tú sigas en aquello. Ya mencioné que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y podemos, en virtud de lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón y en nuestro espíritu, vivir una vida de renunciar a todo aquello. Y esto, hermanos, lo podemos hacer. No tengas vergüenza de si existen estas prácticas que a veces nos abordan, incluso cuando estamos en la cena del Señor. Tenemos que acostumbrarnos a luchar contra eso y a renunciar a cualquier práctica, disciplinando nuestros ojos y nuestra mente. Para terminar, leamos en Efesios capítulo número 4. El apóstol Pablo, ya leímos ahí, en el versículo número 28, les dice a los creyentes que tenían una vida que les avergonzaba, y dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padecía necesidad. Y usted me dirá, pero hermano, esto es propio de inconverso. Por supuesto, pero puede esta tendencia al que hurtaba seguir pegada en su ser. ¿Qué es lo que tiene que hacer el que estaba habituado a quedarse con algo de su trabajo y llevárselo a su casa? No lo sigas haciendo. También en la carta a Tito, Tito capítulo 3, dice el apóstol Pablo en el verso número 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles
y aborreciéndonos. Todo eso había en nuestro ser, pero eso ya ha cambiado. Y podemos ahora, hermanos, con la ayuda de la obra del Señor Jesucristo, abandonar todas esas prácticas. Y hermano, una de las cosas que a mí me ha hecho muy bien en mi vida personal, como esposo, como hombre, es mirar la vida pura del Señor Jesucristo. Su vida pura. Y el Señor, al contemplar su vida pura, nosotros la podemos imitar. Nos dice que cuando él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor fue tentado y él es poderoso para socorrer a los que son tentados. También nos dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, puede tener simpatía de nuestras debilidades, porque fue uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y al contemplar la vida del Señor, eso va a ser un antídoto para nuestra mente, para poder imitarle y llevar una vida de santidad. Y cuando volvamos a la asamblea, o cuando estemos con otra persona que no sea nuestra esposa o nuestra hija, en el caso de usted, debemos tratarle con toda pureza. El apóstol dice a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Así dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, en el verso número 2. Y hermano, esto lo digo con todo amor, pues es una batalla continua en todo varón. La disciplina de los ojos, la disciplina de la mente. A los creyentes que somos casados, debemos aprender disciplina. Vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor y vamos a orar a Él. Nuestro amado Padre, queremos quedar en tu presencia. Te damos gracias, nuestro Dios, que tú, por tu Santo Espíritu, has hecho una obra de renovación en nuestra mente, para que abandonemos, nuestro Dios, la vida antigua que teníamos antes cuando éramos esclavos del pecado. Gracias que tu Hijo amado estuvo en aquella cruz para terminar con el pecado. Y nos dice Pedro que el que ha terminado con el pecado, ese hombre, esa creyente puede triunfar. Nuestro Dios, gracias te damos por los recursos inagotables que hay en la obra de tu amado Hijo. Ayúdanos, nuestro Dios, a vivir en santidad. Ayúdanos, nuestro Dios, a estar cerca de ti. Te lo pedimos todo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Camilo. Le agradecemos su tiempo y su disposición. Queremos que dé cariñosos saludos también a los hermanos allá en Chiloé. Y queremos agradecer también a todos los usuarios que hoy día se conectaron, a los hermanos que se conectaron de diferentes partes de Chile. 75 usuarios conectados el día de hoy desde distintas partes, desde el extremo norte y sur del país, así que a todos les mandamos cariñosos saludos y recordamos que estos mensajes y otros más van a encontrarse disponibles, Dios mediante, en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Conchalí. Así que eso, hermanos queridos, damos por finalizada la reunión y ahora yo voy a habilitar los micrófonos de ustedes para que se puedan saludar. Hola, Jessy. Hola. Hola. Bien. Esos besos. Hola, Jessica. Hola. Y este chiquitito, hola.